nosotros podemos experimentar hasta 173 emociones en un día. Uno normalmente dice, tengo incertidumbre, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo angustia, pero son muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el primer camino? Y uno de los errores que he identificado en este tiempo acompañando personas es que no sabemos ni siquiera qué sentimos. Entonces, si tú me dices a mí cuál es el primer paso para empezar a trabajar en esas emociones, es ¿qué siento? Darle un nombre a esa emoción. Hola, hola, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Diego Albán 24/7 Morgue. Estoy originando desde la ciudad de Cali, la ciudad que me vio crecer, madurar. Es una ciudad a la que amo y la que siempre que regreso para mí es maravilloso estar de vuelta en la ciudad de Cali. Y hoy con una invitada maravillosa, amiga, que nos conocemos hace varios años, hace bastante tiempo. Psicóloga, especialista es un coach y especialista en liderazgo. Sandrita Calleja. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida al canal y gracias eternas por aceptar esta invitación a conversar un poquito conmigo. Gracias a ti por tenerme en cuenta, invitarme, contarte un poquito. Cuéntame. Primera pregunta, Sandra. Ahora que sobreabundan los coach de vida, mentores, la primera pregunta que quiero hacerte, ¿cuál es la diferencia, tú como psicóloga, que hay entre un mentor y un coach? Bueno, yo soy psicóloga y también me certifiqué como coach, ¿sí? Hay una diferencia muy clara y es que un coach es una persona que te acompaña en una meta que tú tienes. ¿Sí? Tú estás como, digamos que tú trabajas con los realtors. El realtor tiene un objetivo, una meta, está en un punto A y quiere llegar a un punto B. El coach es la persona que te acompaña en ese proceso. ¿A través de qué? A través de la escucha activa, a través de las preguntas. ¿Cuál es la clave del coaching? Que la persona es la que encuentra la respuesta. Y esa es la gran diferencia con el mentor. El mentor es el que te da la respuesta. Okay. El mentor es un experto en el tema inmobiliario, por ejemplo, en lo que tú haces en broker. Entonces tú le dices a la persona, mira, yo desde mi experiencia te cuento esto y esto y esto. El coach no, el coach te pregunta para que tú llegues a la respuesta. Por eso es importante saber qué necesito. ¿Necesito un coach o necesito un mentor? Y tú como psicóloga, ¿cierto? ¿Cómo ves a tanta gente que hace coaching y que son mentores, pero no tienen la parte, digamos, del estudio, que es la psicología? ¿Cómo ves ese tipo, cómo lo manejas o cómo ves que lo están haciendo? Porque sobreabunda la gente que hace coaching. Eso, yo considero que es hasta un poquito peligroso porque tiene que ver mucho con la parte mental y un tema que vamos a tratar ahora, que es el control de las emociones. Sí, precisamente como psicóloga creo que una de las ventajas que tenemos es que estudiamos el comportamiento humano y estudiamos sobre gestión emocional. Y eso es un riesgo que de pronto los que no son psicólogos y a la vez son coach no tienen esa formación para poderlo hacer. Y no digo que todos sean así, pero algunos se meten en unos temas muy profundos que no son de competencia de un coach, sino de un psicólogo o muchas veces de un psiquiatra. Y siempre en un proceso de coaching hay un tema emocional porque somos seres emocionales. Tenemos unas herramientas como coach hasta un punto, pero hay otro punto donde uno tiene que diferenciar muy bien. De hecho, yo soy psicóloga y soy coach, pero también es un arma de doble filo, porque yo tengo que poder diferenciar hasta dónde te puedo acompañar o lo que como coach, o definitivamente lo que tú necesitas es un tipo de acompañamiento como psicóloga clínica, por ejemplo. A mí me pasa que veo, y en Estados Unidos, en Miami, y en la parte en la industria de la real estate, hay mucha gente que hace coaching, ¿no? Entonces yo veo a gente, van a seminarios, a coach, y van 200, 300 personas, salen súper motivados, salen felices, alegres. Pero después de la clase de entrenamiento, después de que salen de motivadísimos de ahí, o sea, es
es tu propia disciplina, ese catalítico mágico que le va a dar sustancia a tu vida. ¿Cómo poder llegar a seguir con esa emoción y que esa bomba no comience a desinflarse de a poquito? Bueno, primero mi recomendación y desde mi experiencia es que hoy en día hay muchos cursos de coaching y entonces las personas salen diciendo yo ya soy coach, pero requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere tiempo. Entonces yo diría que para que una persona salga con herramientas más sólidas, debe tener siquiera un proceso de formación de 1 año para poderse certificar como coach. Y la primera persona en la que tiene que trabajar es en uno mismo. O sea, uno tiene que recibir coaching, porque el mejor coach a la vez es un buen coachee. Ok, por eso dice, a mí me gusta una frase que dice, trabaja más en ti que en el mismo trabajo. Pregunta, a veces en el negocio, en la vida real, ¿no? Un realtor que está comenzando, un mortgage broker que está comenzando en la industria, tiene un negocio y está motivado, hace lo que le llamo micromanagement alone y está contento, motivado, ¡pah! El negocio no se da por X, por Y razón, porque el appraisal no llegó, porque el vendedor no quiso vender, porque el condominio tiene problemas. ¿Cómo maneja, qué ejercicio puede hacer para que ese vendedor, cómo debe manejar esas emociones ese vendedor? Bueno, ahí es donde la gestión emocional juega un papel muy importante, porque no sé si sabías que nosotros podemos experimentar hasta 173 emociones en un día. Uno normalmente dice, tengo incertidumbre, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo angustia, pero son muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el primer camino? Y uno de los errores que he identificado en este tiempo acompañando personas es que no sabemos ni siquiera qué sentimos. Entonces, si tú me dices a mí, ¿cuál es el primer paso para empezar a trabajar en esas emociones? Es, ¿qué siento? Darle un nombre a esa emoción. Aquí estamos tomando un vino que creo que es un Merlot, sí. Y las emociones, ojalá pudiéramos hacerla como una cata de vinos, porque hay tantas emociones y nos quedamos tan poquitas emociones. Entonces es muy diferente que un real estate tenga frustración, por ejemplo, porque el negocio no se le dio, a que tenga malestar. La fuerza es distinta. Entonces, en la medida en que yo puedo identificar, tengo mucha rabia, tengo enojo, tengo ira, tengo frustración porque todo lo que hice con este cliente no se dio, mi cuerpo va a empezar y mi cerebro a buscar respuestas acorde a esa emoción. Pero digamos, yo tengo otra frase que me encanta que es, no es lo que emanas, sino lo que retienes, ¿cierto? Pero ¿cómo poder diferenciar que esa persona no está deprimida en vez de que está, que está deprimida o que tiene tal vez que está frustrada o que está deprimida? ¿Cómo poder diferenciar esa parte de que es una persona que necesita ayuda psicológica o que está simplemente desmotivada porque algo no le salió bien en alguna transacción? ¿Cómo lo identificas? La depresión es la tristeza continuada y la depresión es como si es algo muy puntual o es algo que está presente en mi vida. Entonces, esa es una diferencia bien importante entre la depresión y la depresión. Tú no tienes ni ganas de pararte de la cama, por más que te digan hágale, que usted puede, que se motive, no. Yo tengo una amiga que me dijo un día, muy buena vendedora, pero que estaba pasando por un estado de depresión. Ok, yo no soy psicólogo, pero hice las veces de psicólogo y le hice 3 preguntas. Le dije, ¿por qué no vendes? ¿Por qué no estás por qué no te estás moviendo? Y me dijo, no, es que estoy deprimida, estoy pasando por una etapa de depresión en mi vida, estoy yendo a terapia. Y le pregunté, le hice 3 preguntas y le dije, pero tú vas al gimnasio todos los días y haces ejercicio, porque una mujer que se cuida mucho físicamente, me dijo, sí, voy al gimnasio todos los días, ok. ¿Y tú te bañas todos los días? Me dijo, sí, todos los días me baño. Entonces le dije, no, yo creo que tal vez no sea tanto depresión, lo que tienes es un poquito de pereza o que estás desanimada con el negocio. ¿Le di un diagnóstico malo? ¿O ese era el diagnóstico? ¿Era un buen diagnóstico? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que pasa lo mismo que con el estrés. Todo ese estrés, o decimos estoy deprimida, pero realmente si las personas supieran lo que significa la depresión, pues yo nunca he tenido depresión, pero sé de personas no dirían eso. Entonces, por lo que tú me estás mencionando, pues si ella estuviera deprimida, seguramente no se pararía de la cama, no se bañaría. Seguramente está pasando por un momento de su vida. La tristeza está relacionada con la pérdida.
¿sí? Entonces, no sé qué ha perdido la persona. Ok, ok. Pero decir que uno está deprimido es algo mucho más profundo, que de hecho la recomendación no es un psicólogo, sino, o a veces los dos, un psicólogo y un psiquiatra. Sandra, ¿cómo influyen tus emociones al momento de tomar decisiones? Pasa también mucho en el negocio, que este es un negocio emocional. Para mí el real estate es un negocio completamente emocional. La gente compra por emoción. Todo compramos. Digamos, yo le puedo cuando él llega a la oficina y me dice, no, yo quiero pagar $2,000 de mortgage. Yo le muestro, la gente real estate le muestra una casa donde el pago va a ser $2,000, pero cuando él ve la casa de $500,000, así el mortgage payment sea $3,500, $4,000, él se va por la parte emocional. Somos emocionales al 200%. Somos seres emocionales y compramos por emoción, como tú dices. Y las emociones, tanto para los clientes como para los real estate, pues influyen definitivamente en las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Por eso es muy importante identificar en qué emoción estoy. Si yo estoy en una emoción, por ejemplo, de la euforia y me emociono con esa propiedad, es posible que yo como cliente sea más factible que tome una decisión por impulso. Ok, ¿sí? Sí. Entonces, allí digamos que otra cosa que te quiero compartir es que las emociones no son buenas o malas. Cada emoción tiene un propósito y cada emoción tiene una luz y una sombra. Es una persona que está eufórica, uno diría, uy, súper, pero tiene su luz, chévere, porque tiene entusiasmo, tiene energía y se va a la acción, pero demasiada euforia la lleva a tomar decisiones de las que después se puede arrepentir. Entonces, así con todas las emociones, el miedo, la rabia, la ira, la tristeza, no son buenas o malas, simplemente son. Yo soy muy acelerado, digamos, en algunas cosas. Lo quiero ya, quiero hacer las cosas rápido, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues depende. ¿Tú qué dices? Las decisiones que has Digamos que tomado. yo creo que a mí me funciona, ¿me entiendes? Porque en el mundo el esperar o procrastinar, no, si Dios quiere, no, si Dios Tú eres quiere. más proactivo y haces que las cosas pasen. Yo hoy por hoy, cada vez, claro, hoy por hoy trato de ser más proactivo que reactivo, ¿no? Pero sí me gusta, y en el negocio creo que la celeridad, la rapidez hace que las cosas funcionen, ¿no? Porque a veces hay gente que me dice, el estrés es malo, pero estoy seguro que cuando estamos haciendo billete, pues vale la pena un poquito de estrés. ¿O tú qué opinas? Hay estrés positivo y estrés negativo. O sea, sin estrés tampoco podríamos funcionar. El problema es cuando ya se va el exceso. Entonces, si, por ejemplo, el cargo que usted tiene, yo que he trabajado también en procesos de selección, por ejemplo, tener una persona tan acelerada como tú dices en un cargo contable seguramente no va a ser bueno. Okay. La pregunta es si para lo que tú haces es bueno. Okay. Y si de acuerdo a las decisiones que has tomado, pues qué resultados has obtenido. Okay. Tú hablas de que soy acelerada, seguramente pienso en emoción. Hay emociones primarias y secundarias, son muchas. Pero tú hablas del acelere y yo me conecto con el entusiasmo. Entonces creo que tú vives mucho en el entusiasmo. Pero también seguramente tienes goticas de rabia, como dice una psicóloga, goticas de rabia porque es que la rabia te lleva a la acción. Si no tuvieras goticas de rabia desde la luz, seguramente esperabas a que las cosas pasaran y no haces que las cosas pasen. Aquí mi esposa está viendo la entrevista y ya está haciendo que efectivamente goticas de rabia, pero no sé. Pues trato de que esos episodios sean cada vez menos porque pues... Tiene mirada periférica. Sí, eso. Ejercicio. Pero ella está hablando, yo creo que ella está haciendo desde la sombra. Okay. Las goticas de rabia tuya. Yo estoy hablando desde la luz en tu negocio. Okay. Pregunta, ejercicios para controlar las emociones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre queremos como la fórmula, ¿no? Y la primera y más importante para mí no lo dice Sandra Calleja, lo dice el estudio de psicólogos, de neurocientíficos, es reconocer qué emoción estoy habitando en ese momento. Es darle un nombre. Eso se llama granularidad emocional. Entonces pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Y más allá de eso, porque las emociones están en el cuerpo. Entonces uno piensa es acá, pero ¿dónde se siente por ejemplo, cuando tú tienes ese acelere, ¿dónde lo sientes en el cuerpo? Estamos muy desconectados del cuerpo. Entonces es bueno hacerse la pregunta, si me preguntas el primer paso de la fórmula es identifica la emoción, dale un nombre, identifica en tu cuerpo cómo se siente.
Tú que me conoces ahora y que estamos conversando, ¿tú cómo me describirías a mí? ¿Como esquizofrénico, maníaco, depresivo, acelerado que yo soy? No, no, todavía no me has hecho ese análisis. No, yo te veo como una persona muy optimista, muy entusiasta. Sí, y uno podría decir el optimista es una emoción muy positiva. Sin embargo, como te digo, el optimista tiene su luz y tiene su sombra. Entonces, un optimista de pronto no ve los peligros que hay porque todo le parece bueno, todo se puede y resulta que a veces hace falta un poquito de goticas de negativismo, digamos que sea la contraria. Entonces, yo te veo como esas emociones de alegría, de entusiasmo, de rabia en el tema de cuando Sí, estás no, en la luz. la verdad que también soy muy emocional y con el negocio soy como muy, tal vez hasta cierto punto estricto conmigo mismo y con la gente que trabaja conmigo, la gente que está en el equipo. Sí, Ahora que me estaban diciendo que si yo analizaba todo el tiempo, estaba pensando cómo es Diego, porque yo siempre te he visto en alegría, en entusiasmo, cómo es Diego en la tristeza, en el miedo. Pues la verdad que, a ver, en tristeza, creo que nunca me trato, no sé, siempre trato de mantener una actitud positiva y no me veo triste, estoy casi nunca, la verdad, porque me gusta tanto lo que hago, trabajo con tanta pasión, tengo tantas ganas que como que no permito, ¿me entendés? Claro, hay momentos, el otro día me pasó que me sentía Down. como un poquito caído, pero eso de una vez yo me pongo a hacer a barrer la casa, hacer algo tengo que ponerme a hacer para combatir ese episodio. Me pasaba mucho con los miedos. Me daba miedo los aviones, me daba miedo los elevadores. He venido trabajando en eso, ¿me entiendes? Porque hay que trabajar. ¿Qué ejercicio recomiendas tú para un vendedor que le da miedo, por ejemplo? Yo digo, no, hoy en día las redes sociales son fundamentales para la industria, ¿cierto? Le da miedo ponerse en cámara. No, que no, y entonces me da miedo. Ahora ya está la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, antes de eso quiero decirte algo con relación a lo que me respondiste de la tristeza, porque también nos han enseñado que tenemos que huir de algunas emociones, ¿no? Y un error que cometemos, ¿qué pasa? Porque esa tristeza no desaparece o ese miedo no desaparece. En algún momento aparece. Entonces yo te diría, y a ti y a todos, es que nos permitamos sentir lo que estamos sintiendo. La única manera de tú subir a una emoción de vibración más alta es permitirte entrar en esa emoción. Pero yo creo que a la mayoría lo que hacemos es que queremos salir corriendo, no queremos sentir miedo, no queremos sentir tristeza, no. El miedo y la tristeza vienen para algo. Es como que escuchar ese mensaje. Eso por un lado. ¿Qué puede hacer una persona? Pues hay una herramienta que tenemos las 24 horas del día y que muy poco utilizamos o la utilizamos muy mal. O sea, todo el tiempo estamos haciendo, ¿qué? Estamos respirando. Y la respiración nos lleva a estar en el momento presente. La respiración consciente, ¿no? La respiración consciente, exactamente. Cuando uno está muy nervioso, por ejemplo, si va a tener un encuentro con un cliente, el sistema simpático, ese es como la alerta y es donde posiblemente si está asustado el real estate, pues tenga arriba ese simpático. El parasimpático es el de la relajación. ¿Cómo logra uno llegar a ese parasimpático? Que su inhalación, digamos, sea 1, 2, 3 y su exhalación sea más larga. 1, 2, 3 y inflando el estómago, ¿no? Porque no se vale de acá, sino abdominal. Okay. Hacerlo varias veces. Mira que yo he hecho el ejercicio, una vez que tenía que tener una conversación con alguien y sentía miedo y yo sentía una cosa aquí en el estómago y yo dije, no, hasta que no haga este ejercicio, sentía el corazón a millón. Empecé a hacerlo y cuando sentí que el corazón se fue tranquilizando, pero fue gracias a la respiración. Respiración consciente fundamental. Respiración consciente, ahora habla mucho del mindfulness, la meditación, las prácticas, no sé, como el yoga, el tai chi, o sea, cada quien tiene que encontrar con lo que más conecte, porque hay gente que no le gusta el yoga, no sé, ir a pescar, pienso que es una práctica que le requiere a uno mucha presencia. Pasa mucho en el negocio que no sé si es desde el punto psicológico o desde la parte de la energía, ¿no?
hay vendedores, ¿cierto? Que desde que entra el contrato están nerviosos, están inquietos, y si no se da, y será que se va a caer, y será que va a haber un problema, y será que no sé qué. Y usualmente cuando comienzan con esa actitud, eso es lo que atraen. Entonces digo yo, eso es desde el punto de vista de la energía esta, de la energía, o es desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo lo ves vos? Uf, yo creería que es de los dos, pero si vamos a los resultados de un real estate, nosotros vemos aquí como que hizo la venta o no la hizo, pero o qué hizo para tener la venta, pero lo más importante es irse hacia atrás, porque las emociones son energía en movimiento y la emoción es la que te lleva a la acción. Hay emociones que tienen una vibración más alta y otras que tienen una vibración más baja. Entonces, claramente, lo que yo siento afecta en las decisiones o en las acciones que yo tomo. Y más atrasito están los pensamientos y las creencias, que no sé cuál fue primero. Yo podría decir que pueden aparecer los dos. Nosotros podemos recibir hasta 70.000, 80.000 pensamientos en un día. Y la mayoría son los mismos y no son útiles. Entonces yo aprendí una técnica con un neurocientífico el año pasado. Tú no puedes elegir qué pensar. O sea, al real estate le llega toda esa información, ¿no? Pero yo sí puedo elegir, este pensamiento es útil para lograr esta venta, porque en donde pongo mi foco, ahí están mis resultados. Si yo pongo mi foco en no lo voy a lograr, eso está muy difícil, pues eso es lo que, por eso hablan de la ley de la atracción, pero la ley de la atracción no es más que donde pongo mi foco, no es que no tenga que hacer nada, se dirigen mis acciones y de acuerdo a mis acciones pues obtengo unos resultados u otros. Entonces yo no diría ¿por qué no estoy obteniendo estos resultados? Más bien, ¿cuáles son las creencias que tengo acerca de... Sí, las creencias, muchas creencias limitantes. Sí, fíjate que ahora me invitaron a un canal de televisión a hablar, digamos, era gente que ha tenido éxito y eso, entonces me invitaron al programa y a veces siempre se vivió como mal, como ser pretencioso, ¿no? Como a uno le decían de niño, porque uno tiene esas creencias limitantes, ¿no? Ay, que ese que se cree, ese es muy egocéntrico. Ah, pero es que, ¿por qué tan, aquí en Cali, ¿por qué tan picado, que las pica? Entonces le decían a uno, tan picado. Y hay que creérselo, porque es que tú eres único, no hay nadie como tú, pero para hacerte la pregunta es, al comienzo, cuando no sabía ni siquiera, porque a veces uno llega con una actitud muy positiva ante un sitio y le dicen, este tipo está loco, este tipo porque ha sido de buenas, pero eso no es así, es porque uno ha trabajado más en... Sí, mira qué pasa con la gente famosa como tú, los artistas, uno ve el resultado final, pero no se da cuenta de todo el proceso que hay detrás, todo el camino, todas las caídas que tuvo esa persona para llegar donde llegó. Yo creo que ahora dijimos una frase que era, no está derrotado el que sigue intentando. Lo peor es no intentarlo. Y mira que, perdóname, te interrumpo, con respecto a lo que tú dices, desafortunadamente sí nos han castrado como esa parte de que no está bien decir en qué soy bueno. Y me pasa mucho en las entrevistas de selección que hago o cuando trabajo con los líderes, que les pregunto cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus debilidades y a veces es difícil. Sí. Y si tú no lo puedes decir, no, es que es mejor que el otro me diga porque yo cómo voy a decir, no, o sea, tú tienes que dedicar un momento que tú cojas una hoja y tú escribas que necesites más hojas para tú reconocerte todas las cosas buenas. Eso es autoconocimiento. Porque en la medida en que tú te autoconoces, tú mejor te vas a gestionar. Mira que o sea, hoy estábamos hablando de, digamos, de real estate y de contratos, ¿no? Y estábamos hablando, el otro día hice una presentación a un grupo de vendedores y hablábamos de los contratos. Yo les preguntaba, le hice una pregunta acerca del contrato específico, el contrato de compra-venta, y muchos no se habían leído el contrato. Entonces, yo decía, pero bueno, ¿cómo yo voy a ser un vendedor de real estate y yo no me he leído un contrato de compra-venta? ¿Cómo puedo yo vender algo o tratar de salir a la calle a ser exitoso cuando ni siquiera pues trato de conocerme a mí mismo, ¿no? Porque comienza desde adentro. Ahí viene la pregunta. Hay muchas noticias a nivel federal,
de los intereses, de pagar, muchos, las noticias, no todas son alentadoras, dependiendo de quién las escuche. ¿Cómo no dejarse llevar por eso y seguir hacia adelante con una actitud positiva, con ganas, con espíritu emprendedor y ganador? ¿Cómo hacer para no...? Bueno, primero yo sé que hay que estar informado, pero a veces hay exceso de información y yo creo que ese exceso de información nos hace mucho daño y nos altera, como lo que pasó con la pandemia. Yo llegué a un momento en que yo dije no más información porque estaba muy alterada. Entonces, así como elegir qué información recibo. Segundo, hay una herramienta que me gusta mucho que aprendí hace años, es frente a eso que está pasando, hay cosas que no están en tu control. Ajá, ajá. Entonces a mí me gusta trabajar mucho en el círculo de influencia. Okay. Cada que yo me voy a preocupar, porque yo me preocupo por lo que no puedo controlar, es bueno, de eso que está pasando, yo qué sí puedo hacer. Okay. Entonces eso le devuelve a uno la responsabilidad y le da un poco de poder. Y lo otro es que hay que soltar. Y eso suena fácil, pero mira, cuando uno logra soltar y confiar, porque hay cosas que no dependen de ti. Entre más tú te aferres a todo eso que no depende de ti, ¿qué vas a ganar? Ahí volví a la respiración. Yo siempre cuando cojo un contrato le digo al cliente, yo hago lo máximo posible. Yo no tengo la plata en el bolsillo, yo no sé si lo van a aprobar o no lo van a aprobar. Entonces lo que sí yo hago es que hago lo mejor que yo pueda, hago lo máximo posible para que la lo que está en tu círculo de influencia. Efectivamente. Sandrita, hábitos. Dicen que tú no tienes un hábito, el hábito te tiene a ti. ¿Qué hábitos debiéramos tener para lograr los objetivos a los que queremos llegar? Bueno, hay hábitos de salud y el primero y más importante es tu higiene del sueño. Si tú no descansas bien, tú no puedes pretender al otro día tú dar un rendimiento. Hay que descansar. Hay que descansar. No es lo mismo descansar de noche que descansar de día. ¿Sí? Hábitos que te ayudan también a gestionar las emociones y estar más dispuesto para lo que hay. La actividad física, definitivamente. Bueno, habla mucho de la alimentación también. Creo que hay un hábito que hay que trabajar muchísimo, es nuestra conversación interna. Porque nosotros somos a veces, o muchas veces, nuestros peores enemigos. Uy, sí. Y recibimos muchos pensamientos, no los podemos controlar, pero sí podemos elegir en qué ponemos la atención. ¿Esto es útil? No, bueno, siguiente. Entonces, si me preguntas a mí un hábito, que creo que es el que nos autosabotea o nos autosabotea todo el tiempo, es la conversación interna. Hábitos, o sea, la meditación, todo lo que te he dicho es que a veces uno se da mucho palo, ¿no? Sí. Se da mucho palo. Yo a veces, que estoy muy gordo, que no, yo me digo todos los días, soy saludable, soy próspero, el dinero, yo soy un imán para el dinero, soy bendecido, soy saludable. Eso creo que es vital. ¿Sabes qué es lo más importante de esas afirmaciones? Que tú las sientas. Porque yo puedo decir, yo soy un imán para el dinero, pero la emoción me está diciendo otra cosa. Entonces, por eso es que a veces no funcionan esas cosas. Claro. Porque yo lo estoy diciendo acá, pero mi cuerpo está diciendo otra cosa. Claro, tiene que haber realmente tiene que haber una conexión ahora hablan mucho de se me olvidó la conexión mente-corazón, ¿no? Tiene que haber esa conexión, ¿no? Pues, Sandra, la verdad, hablar contigo es súper interesante, pero el tiempo en televisión es corto. Sandra, una frase, algo que con la que quisieras terminar, una frase para terminar. Una frase que me gusta decir mucho es que todos tenemos la posibilidad de cambio y transformación si nos lo proponemos. Y hacemos todo lo posible para que eso que queremos pase. Pero lo demostró Ramón y Cajal, que es un experto en el tema del cerebro, que se ganó un premio Nobel. Nuestro cerebro lo podemos transformar, pero requiere esfuerzo, disciplina y constancia. ¿Tú has leído a Joe Dispenza? ¿Cuál es tu concepto de los libros de Joe Dispenza? Pues mira, me he leído el de Deja de ser tú. Yo lo leí. Él trabaja mucho el tema de las emociones y tu yo futuro. Entonces él habla mucho de si tú sigues pensando y sintiendo de la misma manera, pues no pretendas que tus resultados sean diferentes. Entonces él te lleva, ¿cuál es tu yo del futuro? ¿Cuáles son las emociones que quieres experimentar y los pensamientos que puedes tener? Tiene unas meditaciones y unos entrenamientos que tengo un amigo que fue
y nos compartió, wow. Yo quiero ir a uno. Eso sería un hábito increíble, por ejemplo, tomar de esas meditaciones como las de él y empezar. Lo que pasa es que no tenemos la constancia. Unos dicen que necesitamos 21 días, otros dicen que necesitamos, creo que 65 días. Ayer hablaba con mi mamá, hablando de dietas, de bajar de peso y no sé qué, y entonces mi madre decía, pero eso es día a poquito, día a poquito. Yo le dije, no, eso, si usted deja de fumar es una decisión. Hoy dejo de fumar, eso no se deja a poquito. ¿Tú qué opinas? Sí. Eso es cortar con eso y siga para adelante, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que a veces hay muchas cosas a nivel más profundo que es lo que está saboteando. No, yo como soy psicólogo, yo le digo, ya. Pero sí, como hay personas que logran, hay personas por ejemplo, la dieta tiene una connotación negativa. O sea, más bien aprendamos a comer. Claro. Pero decir que voy a hacer una dieta, mira, eso no te dura nada. Vuelves a tu estado. Sí. No, y si usted tiene la mente gorda, así. Yo tengo una amiga nuestra, que se operó, se hizo el bypass, no podía comer y fuimos un día a un restaurante y ella, en su mente gorda, pidió todo lo que había en el menú. No se lo podía comer, pero el problema de ella no es físico, el problema de ella es mental. Claro. Pidió todo lo que había en el menú para verlo. Pasó 1 año y medio y volvió a subir de peso, porque el problema es emocional. Nuestro mejor amigo o peor enemigo puede ser nuestra mente, depende de nosotros. Bueno, yo voy a decir para terminar una frase que siempre digo cuando hacemos las entrevistas para el canal, que recuerda que tal vez en 2 generaciones nadie se va a acordar que tú pasaste por esta tierra. Entonces, este es el momento de ir por todo lo que te mereces. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Sandrita, muchas gracias y salud. Gracias. Vamos a hacer algo extraordinario. Así es.